Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Hoy vamos a ofrecerles un programa que está muy atado a hechos de la actualidad global, pero sobre todo que nos despegan de la Tierra, nos sacan los pies de la Tierra. Porque, bueno, todos fuimos testigos de lo que fue la visibilidad pública, la difusión que tuvo la misión Artemis II, que volvió a llevar a seres humanos en órbita alrededor de la Luna. Ustedes saben, hacía muchas décadas que esto no pasaba. Esto fue objeto de coberturas de todo tipo. Y bueno, aprovechamos la excusa para hablar de Artemis II, para hablar de otras cosas que tienen que ver con el espacio y que tienen que ver con conocimientos que se generan en Uruguay, y sobre todo porque en el programa de hoy también vamos a tener un tiempo para dialogar con quienes probablemente sean los dos astrónomos más reconocidos de Uruguay. Estoy hablando de Julio Ángel Fernández y Gonzalo Tancredi, sobre las implicancias de este episodio, de esta Artemis II, de esta misión, y lo que sigue en materia de carrera espacial y cómo debe interpretarse todo esto mirando lo que nos depara el futuro. Pero dijimos varias veces Artemis II. Hubo una persona, un uruguayo, que además es colaborador frecuentemente, nos acompaña aquí en Sobre Ciencia con su trabajo espectacular de astrofotografía. Estoy hablando de Fefo Bouvier, tal vez el astrofotógrafo más reconocido de nuestro país, que más de una vez ha mostrado su trabajo en los sitios web de la propia NASA. Y la organización, la Administración Aeroespacial Norteamericana, lo invitó junto con un grupo de personas de otros países a estar presente allí en el legendario Cabo Cañaveral para presenciar lo que fue el lanzamiento de la misión Artemis II. Entonces le pedimos a Fefo que nos cuente en primera persona cómo fue esta experiencia, cómo nació, quién lo invitó. Bueno, vemos la primera parte de lo que nos preparó. Esta invitación de la NASA para poder presenciar el lanzamiento de Artemis II surgió en el contexto del programa NASA Social. Este es un programa que reúne a divulgadores de la astronomía de diferentes partes del mundo para poder presenciar el lanzamiento y todo la previa, ¿no?, del lanzamiento de Artemis II. El programa no fue solo ver el lanzamiento, sino que el día antes tuvimos la posibilidad de visitar el Centro Espacial Kennedy y diferentes lugares importantes para el desarrollo de misiones como esta, como por ejemplo el edificio de ensamblaje de vehículos, que es el edificio de un solo piso más alto del mundo, donde se ensambló el cohete y el conjunto con la nave. Fue realmente impresionante estar ahí dentro y poder mirar para arriba y notar la inmensidad. También conocimos laboratorios donde se están haciendo cultivos en condiciones similares al espacio, un poco con esta idea de que si el día de mañana, y como es la idea, logramos tener una base en la Luna, bueno, vamos a tener que cultivar nuestros propios alimentos. Ahí veíamos estos videos que nos mandó. Ustedes saben, Fefo no vive en Montevideo, es habitante del departamento de Colonia y tuvo la enorme gentileza de enviarnos este material, esta narración, para que podamos conocer aquí en Sobre Ciencia en primera persona esta vivencia. Pero ahora toca el momento del despegue, la vivencia de lo que es ese momento para el cual recorrieron tantos kilómetros todos los invitados. Nos sigue contando Fefo Bouvier sobre esta experiencia en la NASA. Y el día del lanzamiento estuvimos en salas de prensa viendo la transmisión oficial, en los momentos previos. Hubo momentos de tensión porque hubo un problema técnico que se habló de, bueno, ¿qué pasa? Se cancela la misión y ya estábamos todos ahí esperando que se lance, pero por suerte lograron solucionar el problema técnico.
La cuenta regresiva siguió avanzando y algo que no me esperaba era que el lugar que el programa NASA Social nos habilitó para poder ver el lanzamiento estaba incluso más cerca de la plataforma de lanzamiento que la transmisión oficial de NASA. Así que estábamos solo a 4,2 kilómetros de distancia del lanzamiento. Ver eso en vivo fue algo fascinante. Al principio ver el cohete elevarse entre fuego y humo, pero sin sonido, porque claro, a 4 kilómetros el sonido demoró en llegar, fue realmente espectacular. Todo el mundo empezó a gritar de alegría. Bueno, yo instintivamente agarré la cámara, empecé a fotografiar, pero verlo también a simple vista fue maravilloso. Ver la intensidad de esa luz, que era tan fuerte como el sol, costaba realmente verlo a simple vista. Fue increíble y bueno, el cohete siguió ascendiendo y cuando por ahí teníamos la cabeza inclinada porque ya estaba bastante arriba, recién ahí empezó a llegar el sonido con una fuerza espectacular. Nunca en mi vida había sentido un sonido tan fuerte y la verdad que vibraba el cuerpo, vibraba el suelo y bueno, no pude hacer más que seguir sacando fotos. Y la emoción de saber que bueno, los astronautas seguían subiendo y todo marchaba bien. Cuando ya perdimos de vista al cohete, a los astronautas, realmente miré para atrás y ver a la gente que trabajó en la misión, ver a la gente que trabaja en la NASA con los ojos llenos de lágrima, fue un momento muy emocionante. Lo que me traigo de esta experiencia es que nada de esto es posible sin la colaboración internacional. Cuando uno está ahí se da cuenta de la cantidad de gente que trabaja, desde físicos, desde astrónomos, desde matemáticos, geólogos, gente de la medicina, todos juntos para lograr que esta misión tan impresionante pueda funcionar. Y bueno, y no solo de una sola nación, no solo de Estados Unidos, sino de todas partes del mundo. Ahí realmente uno dimensiona de que si queremos seguir haciendo exploración espacial, si queremos lograr que la humanidad llegue más lejos, no solo a la Luna, sino a Marte, es necesario que las naciones estén unidas, que las empresas, tanto públicas como privadas, estén unidas y se necesita el granito de arena de todos. Yo les voy a pedir que se queden con estas últimas frases de Fefo, las guarden ahí, porque vamos a volver a hablar de esto a lo largo de lo que queda de Sobre Ciencia en esta jornada. Por lo pronto vamos a una pausa y a la vuelta Daniela Hirschfeld y Alexandra Perrone nos vuelven a llevar al espacio. Seguimos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Ustedes saben, estamos en la 6ª temporada consecutiva de nuestro espacio de periodismo científico y nuevamente por segunda vez en el año, bienvenida Alexandra. Te dije Alejandra, recién tremendo lo mío. Alexandra, gracias, ¿cómo Gustavo. andas? ¿Todo bien? Bien, yo no te cambio el nombre. Gracias, muy amable, ¿no? Con B larga no. Seguimos hablando del espacio, de Exacto. esto que bueno nos venía contando Fefo, ¿no? Esas imágenes espectaculares que nos mostraban, pero yo voy a hablar un poco de antes de llegar al espacio. De lo que nos separa, ¿no? De la Tierra y el Exactamente, vamos espacio. a hablar un poco del tramo que hay entre la superficie de la Tierra y el espacio exterior. Entonces, vamos a hablar de la atmósfera. Bien. ¿No? Y has hablado, porque uno puede pensar en conocimientos globales, pero has hablado con gente de Uruguay. No, fuimos a buscar los que saben, como siempre. Fuimos a hablar con Gillian Montesino. Ella es docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias del Instituto de Física. Y bueno, también es licenciada en Meteorología y es máster en Geociencias. Y bueno, y ella nos cuenta en esta primera parte del informe cómo es nuestra atmósfera, la atmósfera terrestre, y qué curiosidades tiene. Lo vemos.
La atmósfera terrestre es la mezcla de gases que rodea a la atmósfera, que está compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno, en gran medida, entre otros gases, y se mantiene ligada a la Tierra gracias a la fuerza de gravedad. El rol de la atmósfera es fundamental, es como un escudo que hace la Tierra habitable. Entre sus principales funciones es que nos brinda el aire que respiramos, regula la temperatura del planeta, también permite los procesos climáticos y nos protege de la radiación ultravioleta gracias a la capa de ozono. Gran parte de la masa de la atmósfera se concentra desde la superficie hasta los 10 o 15 kilómetros en altura. Esta altura es más baja en los polos y es más alta en el Ecuador. Cuando describimos la atmósfera, la dividimos en 5 capas principales. Primero tenemos la troposfera, que es donde vivimos, que se encuentra entre la superficie y alrededor de unos 8 y 15 kilómetros, que es donde se dan los fenómenos meteorológicos, donde se forman las nubes, es la capa donde se concentra la vida en general. Y después de esta tenemos la estratosfera, que se encuentra entre los 8 y los 50 kilómetros de altura. En la estratosfera podemos encontrar una gran absorción de la radiación ultravioleta, precisamente porque es donde se encuentra la capa de ozono. También es una capa que permite que donde vuelan algunos aviones comerciales, porque es una capa muy estable y tiene menor turbulencia en comparación con la troposfera. Luego nos encontramos con la mesósfera, que se encuentra entre los 50 y los 85 kilómetros. Esta capa se destaca por ser la capa más fría, alcanzando temperaturas de alrededor de los menos 90 grados Celsius, producto a que existen muy pocas moléculas de aire que puedan retener y absorber el calor. Como dato curioso, es la capa donde se desintegran los meteoritos, generando lo que conocemos como las estrellas fugaces. Después tenemos la termósfera, donde acá sí ocurre un calentamiento extremo de la atmósfera, ya que retiene gran parte de la radiación solar. Esta capa se encuentra entre los 85 kilómetros y los 600 kilómetros de altura. Como dato curioso, es la capa donde se generan las auroras boreales y australes y se encuentran los satélites de órbita baja. Y por último tenemos la exosfera, que es la capa más externa, que se encuentra entre los 600 y los 10.000 kilómetros. En esta capa podemos ver cómo la atmósfera se vuelve más tenue y comienza la transición hacia el espacio. Y es donde se encuentran también algunos de los satélites artificiales. Está bueno, Alexandra, porque no solamente fue la descripción, sino también ese punto de explicaciones. Bueno, en esta capa pasa tal cosa, en esta... ¿Nunca te dijeron estás en la estratosfera? Bueno, cuando estamos en el avión estamos en la estratosfera. Bueno, de todas esas explicaciones que están buenísimas. Pero no sabía dónde era. Ella nos contaba, bueno, que estas imágenes que veíamos de la misión Artemis II, cómo se ve la Tierra desde el espacio, ella nos decía que estas capas no se pueden distinguir a simple vista, que se diferencian por la temperatura y la altitud, aunque no son específicamente, digamos, el límite entre una y otra no es que sea específico, ronda esos kilómetros que ella mencionó, pero no es que sea específico, va variando también. Y también otra cosa, bueno, que nos contaba era que la atmósfera, como dijo al principio, una de sus principales funciones es, bueno, la radiación solar, ¿no? Claro. Y bueno, mientras va pasando por las diferentes capas... Que filtrar la radiación. Claro, va pasando por diferentes capas, entonces, bueno, va justamente protegiéndonos de la radiación solar hasta que llegue a la capa de ozono, que es la última capa que nos protege. Bueno, y ahora en la segunda parte del informe, y antes de despedirme, Gillian nos cuenta qué esfuerzo tienen que hacer estas naves espaciales para cruzar la atmósfera. Porque uno piensa en la gravedad, pero no es solamente la gravedad. No, mientras justamente todas estas capas que ella explicaba, cuando despegan y también cuando aterrizan. Y yo me despido hasta la semana que viene. Gracias, Alexandra. Nos vemos. Nos vemos. Water is flowing. 15. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit.
Cruzar la atmósfera es un reto desde el punto de vista dinámico, tanto para salir como para entrar. Los módulos espaciales para salir de la atmósfera tienen que vencer la fuerza de gravedad y la resistencia del aire. Roger, roll pitch. Lo que conlleva a tener mucha energía para poder vencer ambas fuerzas. Mission around 3 miles in altitude. Confirm separation. Después, para el reingreso, las naves entran a velocidades muy altas, ya que se aceleran también por la fuerza de gravedad, y la interacción y el roce de la nave con el aire produce un calor extremo que puede superar los 1000 grados Celsius. Strobes out the window. Y por este motivo se necesitan escudos térmicos muy avanzados para evitar que la nave se desintegre, sobre todo en la termósfera, que es donde tenemos el plasma. Houston is go for TLI. With this burn to the moon, we do not leave Earth. We choose it. Llama mucho la atención las imágenes que vemos de Artemis 2 cuando vemos la Tierra desde el espacio, porque estamos viendo los grandes patrones de nubes que se forman alrededor del planeta y podemos identificar, por ejemplo, los ciclones extratropicales que se dan en las latitudes medias con sus frentes asociados, también otros tipos de nubes, las que se producen por convección profunda, y también nubes aisladas. Es interesante ver cómo también en la troposfera alta se ven los cirrus, que son las nubes más altas, que son menos densas y un poco más finas, cubriendo gran parte del planeta. Cuando vemos la Tierra desde el espacio, vemos esta capa delgada, translúcida, a veces con colores azulados. Si la comparamos con el radio terrestre, que es de 6.400 kilómetros, vemos que es una capa extremadamente fina. Esto nos muestra los procesos meteorológicos que se dan en la Tierra que permiten la vida, son bastante sensibles. Aunque la atmósfera es un sistema bastante eficaz, pequeños cambios en su composición o en su dinámica pueden generar impactos significativos a escala global que afecten todo el planeta. La atmósfera es un sistema que está en constante movimiento y está redistribuyendo el calor que hay en el planeta hacia los polos y viceversa. No, el calor en este caso evita que el ecuador no se caliente tanto y que los polos no se enfríen tanto. Entonces va a estar redistribuyéndose por las corrientes marinas o por la circulación atmosférica para que se mantenga la temperatura de equilibrio del planeta. Gillian nos explicó, entre muchas otras cosas, lo difícil que es salir de las distintas capas atmosféricas para situarse, por ejemplo, en órbita o, bueno, el día de mañana pensar en el espacio exterior. Pero una vez que uno piensa en abandonar la superficie terrestre, hay otros problemas a resolver. Por ejemplo, ¿dónde generar un espacio en el que una persona pueda tener una vida acorde a lo que se espera? Y ahí hay una disciplina de la cual yo no había escuchado hablar nunca hasta que Daniela Hirschfeld vino con este tema. Daniela, ¿cómo andas? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Sí, estas situaciones que tenemos, este Artemis 2 y este informe que presentó Alexandra, nos recuerdan lo que es, ¿no?, ese planeta suspendido en la inmensidad, con esa halo casi, capa, claro, tan finita que para nosotros es la vida y no es nada al mismo tiempo. Pero como vos dijiste, ¿no?, esta aventura de salir del planeta e ir al espacio, no solamente que supone no solamente llegar, sino, como decís, habitar. ¿No?, colonizar. Porque hemos llegado a Marte, por ejemplo, con vehículos robóticos, pero todavía no hemos llegado allí y no sabemos cómo haríamos para quedarnos. Sí, en su momento llegamos a la Luna, pero de visita, touch and go. Totalmente. Claro. Ahí está. Bueno, esta disciplina que obviamente no viene del área de la ingeniería, no viene de otras áreas, sino que viene de las áreas de la arquitectura, que es la disciplina que en la Tierra nos ayuda a tener las construcciones que... Espacios habitables. Exactamente, las construcciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana.
pero está la arquitectura espacial, ¿no? Que es esta rama de la arquitectura que se encarga justamente de pensar en cómo viviríamos en el espacio, ¿no? Uno a priori pensaría que es algo de Europa, de Estados Unidos, de la NASA, o que tiene que ver todavía con ideas futuristas. Especulativo casi, claro. Exactamente, pues no. No solamente es algo que existe, sino que también llegó a Uruguay. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República por primera vez dicta una materia electiva que justamente lo que busca es empezar a compartir estos conocimientos de cómo es construir en el espacio, ¿no? ¿Qué tiene que tener una construcción para poder ser viable en el espacio? ¿Qué características tiene que cumplir para que podamos vivir allí, ¿no? Y bueno, lo que quisimos traer hoy es un informe que justamente nos cuenta primero qué es la arquitectura espacial y después qué presenta esta materia que está empezando ahora en abril, que empezó ahora en abril en la Facultad de Arquitectura, que la dictan el arquitecto Gastón Ibarburu y Lucía Nicotera. No son astronautas, no son ingenieros, son arquitectos ambos. Gastón en particular hizo una especialización, un máster en arquitectura espacial en Italia. Y Lucía, si bien no tiene una especialización formal, ella es fruto de las Olimpiadas de Astronomía. Es arquitecta, pero en su momento de adolescente fue ganadora de la Olimpiada de Astronomía. O sea que en esta materia pudo juntar sus dos amores, la arquitectura y la astronomía. Pero bueno, por supuesto conversamos con ellos para que nos cuenten qué es la arquitectura espacial y en qué consiste estos desafíos. La arquitectura espacial es, si bien como toda la arquitectura, una disciplina que se encarga de generar y crear, proyectar hábitats, infraestructuras, estructuras que sirven para el hábitat fuera del planeta Tierra. Cuando nosotros hablamos en realidad de arquitectura espacial, siempre hacemos como la analogía de lo que es sobrevivir y lo que es existir. En realidad la arquitectura espacial se centra básicamente en hacer que sea posible sobrevivir en un espacio que tiene condiciones extremas muy significantes y bueno, implica que se resuelvan situaciones técnicas de, por ejemplo, presión, radiación, oxígeno, temperaturas. Y bueno, en la parte de existir en realidad es darle a las personas que estarían habitando lo que es un hábitat del espacio posibilidades de desarrollarse, ya sea en la parte social, en la parte biológica, etcétera. A la hora de realizar un proyecto para fuera del planeta Tierra, el principal desafío consiste en entender la física del nuevo contexto y cómo eso impacta directamente en lo que uno está concibiendo. Entonces, creo que el principal ejemplo es que uno tiende a pensar que por la ausencia de gravedad sería más fácil, pero en realidad hay un desafío mucho mayor que es contener la presión, porque los espacios habitables tienen que estar presurizados para que podamos respirar. Y la fuerza de la presión atmosférica, es del orden de los 10.000 kilos por metro cuadrado, que es 10 veces más que el peso más fuerte que se calcula, que es una biblioteca o un estacionamiento, digamos, y eso en cada espacio, en todas las paredes. Entonces, por ejemplo, acá estamos muy acostumbrados a diseñar prismas y arquitectura como ortogonal de planos, y en el espacio si uno pone una caja, la caja queda redondita por la presión, todo tiende a comportarse como un globo. Entonces, por ejemplo, las aristas en el espacio son un problema y eso de por sí ya da un escenario de diseño completamente diferente. Y después el tema del aislamiento de las personas es un factor clave con el que hay que lidiar. En la Tierra la tendencia es a hiperconectarnos con el exterior y en el espacio eso no es posible, o a priori es muy difícil. Entonces existen maneras de conectarse con el paisaje, con el exterior, pero es mucho más difícil que acá porque la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación de las tormentas solares, y después también hay una radiación que se llama la radiación cósmica, y eso hace que los hábitats en el espacio tiendan a estar cubiertos de tierra o precisan cubrirse con un montón de masa para protegerse de esa radiación. Entonces la necesidad de protección se contrapone a la necesidad de vincularse con un paisaje, y eso genera una tensión que es muy difícil de resolver. Es muy interesante, pero es muy difícil de resolver. El
concepto de puerta, que es algo muy natural para nosotros para salir al exterior, en el espacio es un concepto mucho más complicado por el tema de la presión atmosférica. Uno está en un ambiente que tiene una presión mucho más alta, quiere decir que adentro hay aire y afuera no, y para salir tiene que pasar por una esclusa. Entonces eso genera hasta un protocolo de salida, porque el pasaje por esa esclusa implica ponerse un traje, entonces hay que entrar a la esclusa, cerrar la puerta interior, después entra al zaguán, cierra la puerta de atrás, abre la puerta de afuera y se escucha el ruido cuando sale el aire, y ese lugar queda despresurizado, quedan las condiciones del ambiente externo. Entonces, antes de abrir esa última puerta hay que ponerse el traje, hay que aclimatarse. Algunas de las cosas que te dijeron, Dani, en esta primera parte, uno las puede suponer, otras me resultaron muy novedosas, pero es cierto, todo lo que hay que tener en cuenta para algo donde todavía no fuimos, ¿no? Es mejor. Totalmente, totalmente. Sí. Como decía Lucía en la primera parte del informe, decía, no solo son construcciones para vivir, sino también para sobrevivir. Y eso, por supuesto, afecta a todo lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico, desde el diseño en sí mismo hasta, por ejemplo, pensar en los materiales, cómo llevar los materiales a esos lugares tan lejanos. Cuando nos contaba Gastón que llevar 1 kilo de peso en un cohete sale cientos de miles de dólares. Entonces, ¿cómo hacer para utilizar lo menos posible? La generación de residuos una vez que eso está construido. El concepto ventana, el concepto puerta, cosas que son totalmente cotidianas, cambian totalmente, ¿no? Pero a pesar de esto, ¿no? A pesar de esas conjeturas que vos decías, la realidad es que todos los datos que tenemos para poder construir son observacionales, son suposiciones. Sí. Si bien hay muestras de suelo, no sabemos cómo funciona hacer un pozo en Marte, ¿no? Y eso ni que hablar, ni que decir construir sobre esta superficie. Entonces, ¿por qué estudiar algo a nivel universitario de lo que tenemos tan poca información? ¿No? ¿Hay un porqué? Hay un porqué. Que no es solamente la curiosidad. No solamente la curiosidad, que también sería muy válido. Pero eso fue lo que le preguntamos a Lucía y a Gastón nuevamente. ¿Por qué facultades de arquitectura del mundo hoy tienen que estudiar algo que todavía no es una realidad ni que tiene bases sólidas? Y esto es lo que nos contaron en la última parte del informe. Las facultades de arquitectura de las universidades en realidad tienen en cuenta estos temas de enseñar lo que es la arquitectura espacial, porque si bien por un lado es importante estar como en el punto de la innovación y de lo que está sucediendo en el mundo, también la arquitectura espacial lleva al límite lo que son las preguntas que se hace la disciplina de arquitectura, que es cómo habitar en un espacio reducido, en aislamiento o en confinamiento, cómo resolver cuestiones técnicas o dar una respuesta técnica a condiciones climáticas, condiciones exteriores. Bueno, la materia esta que vamos a dar en la Facultad de Arquitectura, la idea es que ellos, los estudiantes, realicen un anteproyecto de arquitectura, que es una base permanente en Marte, específicamente en el cráter G0, que bueno, este cráter en realidad es interesante porque hay rastros de que hubo un río allí, entonces hay las misiones y los estudios y la investigación se está centrando en el sitio. Bueno, antes de empezar con lo que va a ser el proyecto en sí central del curso, les vamos a dar una base de datos con referentes de proyectos que se están generando en el mundo, que se han hecho sobre arquitectura espacial. Y bueno, un poco también vamos a hablar de Moon Village, que es un proyecto de SOM, que es un estudio de Nueva York de arquitectura. Y este estudio tiene este proyecto súper interesante que nos sirve de referencia para introducir a los estudiantes. Y a su vez, uno de los asociados de SOM va a venir a Uruguay, va a venir al curso a estar como jurado, como parte de asesoramiento de los estudiantes. Bueno, si bien esta arquitectura parece que es algo del futuro, en realidad es algo sobre lo que ya deberíamos estar pensando desde ahora. Una primera razón es que estas misiones se planifican con muchísima anticipación, entonces las cosas que se van a hacer dentro de 25 años ya están libretadas, digamos, y preproducidas, aunque sea, y ya empiezan las ideas, ya están surgiendo ahora para cosas que van a pasar dentro de mucho tiempo. Para nosotros es sumamente importante que ya se empiece a pensar de parte de los arquitectos en lo que va a ser proyectar para la Luna, para Marte, para el espacio, porque es algo que es
que va a pasar. Está bueno que ya se esté trabajando porque en realidad todo lo que es experimentación, investigación, etcétera, que se está generando ahora acá en el planeta Tierra sobre esto, no solo nos sirve para igual trabajar en los proyectos de acá, locales, sino que también nos empieza a abrir la cabeza de todo lo que tenemos que tener en cuenta para que el día de mañana poder habitar uno de estos espacios sea posible. Y es como decía Gastón, puede parecer muy lejano en el tiempo, pero ya hay que poner cabeza en todo esto. Totalmente, como ya se sabe que va a haber misiones a la Luna, por supuesto también está empezándose a pensar en cómo vivir allí, ¿no? En el caso que colonicemos. Y no es nuevo esto de que la carrera espacial nos dé productos que ya utilizamos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces no va a ser raro que quizás la arquitectura sea un área de estas y ya vamos a tener algunos profesionales uruguayos, por lo menos con un conocimiento básico de arquitectura espacial. Como dijeron ellos, va a venir un experto a fin de mayo, así que vamos a compartir más cerca de la fecha la información para quienes quieran ir a la charla. Excelente, Daniela, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Pausa en Sobreciencia. Al regresar seguimos hablando del espacio en estudios Julio Ángel Fernández y Gonzalo Tancredi. En este último tramo de un programa de Sobreciencia totalmente espacial, totalmente orientado a mirar hacia arriba, no podíamos concebir un final mejor, un último bloque mejor que este que cuenta con la enorme presencia en estudios de quienes tal vez sean, lo dije más temprano, las dos figuras referenciales más reconocidas de la astronomía en nuestro país, Julio Ángel Fernández, Gonzalo Tancredi. Bienvenidos. Una vez más, gracias por estar en el programa. Bueno, es un gusto estar acá nuevamente. Sin duda. Hemos estado todos los años, así que pero no podíamos faltar en Claro, esto. pero aparte siempre por separado. Sí, es la primera vez para mí, es como decir, bueno, está Messi y Cristiano juntos, pero... a mi gusto. A veces hay choques, ¿no? Hay choques cósmicos. Como corresponde, si no sería todo muy fácil. Y hablábamos recién antes de empezar la nota, y me gustaba como punto de partida, porque esta entrevista no es para hablar de Artemis II en particular, sino para hablar del después. Porque como humanidad en general nos ilusionamos, recordamos las lindas historias de ciencia ficción, donde colonizamos planetas, salimos al espacio y somos una especie feliz, ¿no? Retosando entre distintas estrellas. Y después miramos para abajo y vemos en qué contexto pasan estas cosas, ¿no? Y cómo cada vez más aparecen empresas privadas vinculadas con sus intereses, los estados que por un lado están en contiendas bélicas y por otro en estos esfuerzos enormes. Entonces nos parece un buen momento para reflexionar con dos personas como ustedes que, además de tener la trayectoria que tienen distintos abordajes, porque recientemente vos, Gonzalo, estuviste trabajando en lo que fue, tal vez después de esta, la misión espacial más notoria en los medios, la misión DART, que consiguió desviar la trayectoria de un asteroide. Julio, vos sos autor de una investigación que concluyó con la determinación de un cinturón de asteroides que no le pusieron tu nombre de bronca, pero sabemos que debería llamarse también Kuiper Fernández, y ni hablar de Plutón. Dicho todo esto, ¿en qué se quedaron pensando después que terminó Artemis II? Julio. Sí, bueno, hiciste un buen resumen, ¿no? De lo que son preocupaciones de muchos de nosotros, ¿no? O sea, hay una parte científica importante que yo la valoro, ¿no? O sea, que avanzar en el conocimiento, digamos, volver a un emprendimiento que quedó trunco por más de 50 años. O sea que fue como empezar de nuevo, porque toda la experiencia, el expertise acumulado en esa época se perdió. Ahora hay una nueva generación que tuvo que partir de cero. Entonces, bueno, uno por un lado ve como un desafío que la humanidad siempre los ha tenido y dice, bueno, qué importante, ¿no? Qué cosas, qué nuevas fronteras puede abrir, ¿no? Y por otro, como bien lo mencionabas en la introducción, sí uno dice, pero hay otras cosas que siguen siendo problemáticas, hay guerras,
Inclusive, una cosa que uno también podía profundizar, pero el costo que tiene para la NASA organizar una misión tripulada a la Luna ha implicado, además por los cortes presupuestales que ha tenido la NASA en la administración Trump, que otras misiones científicas igualmente importantes, robóticas, hayan sido canceladas o postergadas. Así que podría decir que hay siempre ese sentimiento, esa mezcla de cosas buenas y malas, también se dan en mi caso, ¿no? Gonzalo, vos has trabajado de cerca con equipos, no de esta área, pero tenés una vivencia muy fresca también. Sí, yo creo que lo que hemos visto con esta misión Artemis es el cambio, la diferencia con respecto a otras experiencias anteriores. O sea, ¿qué cambia Artemis con respecto a toda la otra serie de misiones espaciales que en las últimas 2-3 décadas ha desarrollado no solo la NASA, sino también otras agencias espaciales como la europea, la japonesa, la china, la rusa? Y creo que el tema uno lo ve en el impacto mediático, en el impacto que hay en la sociedad para este tipo de cosas. O sea, volvemos a ese auge que fue las misiones Apolo, el desembarco en la Luna, porque sin duda hubo, se atrapó, digamos, a la sociedad, a los medios de prensa, al público en general en esta misión. O sea, hubo sin duda un impacto mediático mucho mayor que lo que ha habido en otras misiones. Entonces uno, bueno, ahí empieza a ver cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas, ¿no? Julio planteaba, digo, muy claramente, o sea, desde el punto de vista científico, hasta en muchos aspectos desde un punto de vista tecnológico, una misión tripulada no aporta demasiado, ¿no? De hecho, creo que desde el punto de vista científico se podrían lograr muchísimas más cosas con ese presupuesto que lo que se logra con una misión tripulada. Pero no se logra atracción mediática, ¿tá? Que la humanidad en su conjunto, recién antes de comenzar hablábamos, por suerte a mí me agarró en el exterior, así que no tuve esa raíz mediática que lo tuvieron algunos otros colegas del departamento, pero lo viví desde afuera y sí, estaba presente la noticia en todas partes. Entonces, y eso significa atracción para la ciencia, para la exploración espacial, despertar intereses por parte de los jóvenes. Entonces, también podemos ver esa otra pata que quizás uno más fríamente no la toma en cuenta en este tipo de actividades. Siempre se dijo, y es un hecho sabido, que cualquier avance científico, tecnológico de la carrera espacial puede tener un correlato el día de mañana en nuestra vida cotidiana. Hay una larga lista de desarrollos que hoy están en nuestros hogares o en nuestra vida diaria. Este esfuerzo, y estuvo muy bien eso que señalaba Gonzalo, que tú empezabas, desproporcionado de poner personas, ¿nos está acercando a algún lado? Ya sea en la Tierra o en el espacio. Es medio filosófico incluso, ¿no? Sí, es difícil de contestar, ¿no? O sea, yo pienso que la humanidad ha tenido la tendencia siempre a tratar de expandirse, ¿no? Eso es claro. O sea, desde que el Homo sapiens surgió en África, se ha estado expandiendo primero por todos los continentes, y ahora que ya se expandió por toda la Tierra, lo único que le queda es el espacio exterior. Quiere decir que podía ser una parte innata, ¿no?, del ser humano, de tratar de buscar nuevos horizontes, ¿no? Así que bueno, yo creo que indudablemente puede haber beneficios, sin duda, que ahora quizá no los podemos todavía vislumbrar, ¿no? Porque a veces recién sobre la marcha y con el paso de los años se ve qué beneficios trajo a la humanidad. Porque es mucho más fácil explicarle a la gente el beneficio de una misión como DART, por más que sabemos que no hay chance, digamos, probabilísticamente, de que un asteroide venga con rumbo de colisión, pero uno entiende el sentido de invertir en eso, decir, bueno, si llegara a venir un asteroide, preparémonos. Claro, pero ahí estamos hablando más bien de un beneficio de tipo
científico, o sea, relacionado en este caso a la prevención de impactos. En este caso yo creo que los beneficios van a venir más del lado de los desarrollos tecnológicos. O sea, para una misión como esta, por una parte se tuvieron que retomar una cantidad de desarrollos de la época de las misiones Apolo, pero hacer nuevos, ¿no? En particular, por ejemplo, en lo que hace a los materiales, ¿no? Digo, los trajes espaciales de ahora no son los mismos de antes, los materiales que se utilizan, los materiales aislantes para el reingreso a la Tierra, digamos, todo ese tipo de cosas han cambiado, han mejorado y vamos a ver, digamos, aplicaciones de ese tipo de materiales, ¿no? Yo ahora estaba un poco revisando de esas cosas que no quedan de toda la época de las Apolo, pero por ejemplo está todo el tema de las espumas viscoelásticas que hoy en día se utilizan en los colchones, ¿no? Que fueron también iniciadas en esa época. Detectores en el visible, detectores en el infrarrojo. Pues hay una cantidad de aplicaciones que hoy en día estamos utilizando de aquella época de los 60 y los 70 y los vamos a hacer en este caso. Creo que desde el punto de vista más de resultados científicos, que es muchas veces lo que nos motiva a nosotros que estamos investigando, no hay tanto, porque por ejemplo se habló de la observación de la cara oculta de la Luna, ¿ah? Cosa que ya se ha logrado, por ejemplo, con otras misiones, no solo las Apolo, que ya la habían visitado, sino, por ejemplo, hace unos pocos años atrás, hubo una misión china que logró posicionar en la superficie un rover, un pequeño vehículo, en la cara oculta de la Luna, y entonces ya tenemos, hasta podemos extraer materiales, podemos hacer una serie de cosas hoy en día con rovers, con robots, que no cambia sustancialmente con respecto a lo que pueden hacer los hombres. Entonces, lo que sí, y tenemos que tener claro cuál es el objetivo de esta misión Artemis, o de este programa Artemis, porque también es un programa, es posicionarse, alunizar con hombres y mujeres en la Luna, en este caso para el año 2028. O sea, ese es el objetivo de la Artemis 4 y 5, tenemos la Artemis 2 ahora, la Artemis 3 va a ser unos testeos de equipamiento y en la 4 y 5 en el 2028 la idea es llegar a las cercanías del polo sur lunar. ¿Y por qué el polo sur lunar? Bueno, porque a partir de las investigaciones de la década de los 90 y los 2000 hemos encontrado que en la base de los cráteres que están en el polo sur lunar debería haber hielo de agua. ¿Por qué? Porque están a una temperatura muy baja, dado que la luz solar no incide en la base del cráter. Y bueno, si nosotros pensamos en la instalación de bases en la Luna, un cráter con agua, con hielo de agua, es fundamental, porque no tiene sentido estar trasladando el agua que tanto necesitamos desde aquí de la Tierra. Entonces, ese sería el objetivo. O sea, el objetivo es sentar las bases para tener estaciones en la Luna. Alguno de los dos nombró hace un rato, enumeró los otros países que tienen sus distintos programas espaciales y lunares. Sin embargo, es claro que hay uno que es el que predomina en cuanto a la información que recibimos acá, ¿no? Sí. Yo me imagino que en los 60 la carrera espacial también habremos recibido más información de los esfuerzos norteamericanos que los rusos, pero hoy la historia nos muestra cómo fue esa progresión. Sí. ¿Qué otros países o qué otras regiones están haciendo esfuerzos importantes por la Luna hoy, o por el espacio en general? Bueno, China difunde mucho menos lo que está haciendo, pero sin duda China, en alianza con Rusia, ¿no? Porque ahora se juntaron, tienen previstas misiones a la Luna para los próximos años. Y la estrategia es diferente, o sea, no piensan en descender directamente en la Luna, sino poner, tengo entendido, una estación orbital lunar. Con cooperación, otra vez se forman bloques, ¿no?, de países que están más cerca de una u otra superpotencia, en cooperación con algunos otros países, ¿no? Se me ocurre la India, pero... Sí, India también está con India un programa lunar. Algo, ¿no? A ver, no son programas, en el caso de India o también
a nivel de otros países tan desarrollados como lo de Estados Unidos o como lo de China que mencionaba Julio. Sin duda ahí están, digamos, en el caso de la India, en el caso de China está lo que se conoce como el Deep Space Exploration Laboratory, que es un organismo de la Agencia Espacial China que está trabajando y con el cual la Universidad de la República tiene una cooperación. Y también recordemos que Uruguay fue firmante de los acuerdos Artemis, los acuerdos que se firmaron en el año 2024, en el cual es un acuerdo marco para la cooperación y para una serie de regulaciones en relación a la investigación en la Luna y en otros cuerpos. Entonces, hemos tenido algunas iniciativas, hemos participado aquí desde Uruguay de algunas reuniones a nivel latinoamericano de cómo poder contribuir al programa Artemis, pero estamos muy lejos de poder hacer contribuciones relevantes en esta temática específica de la investigación lunar. A mí hay cosas que me preocupan, ¿no? O sea, vamos a ir ahora a los problemas. Exacto, ya pasa las cosas lindas, las cosas bonitas ya nos las contaron, ya las vimos. No, el problema que hay, nosotros nos regimos por un tratado que es el Tratado del Espacio Exterior, aprobado por las Naciones Unidas en 1967, que prohíbe que una nación se apropie de un cuerpo celeste, la Luna u otro cuerpo celeste, y no colocar armas atómicas en el espacio. Está todo muy bonito. Ahora, sabiendo cómo está la situación mundial y que los acuerdos internacionales se violan constantemente, a mí me preocupa que eso se siga respetando en el futuro. Entonces, por ejemplo, una cosa que se ha hablado de los beneficios, obviamente, son de orden económico. Por eso hay tantas empresas privadas que se han metido en el negocio, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De la carrera espacial y de ir a la Luna y después a Marte, ¿no? Que es la minería espacial. Ahora, muy bien, el Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice ningún país se puede apropiar de un cuerpo celeste. Vamos a suponer que una empresa privada encuentra que un asteroide es muy rico en algún mineral estratégico y se instala en ese asteroide para explotarlo. ¿Quién decide si está bien o está mal? Aparte, no sé qué es peor, si que un Estado se apropie y le cobre impuestos a esa empresa o que directamente una empresa lo haga suyo y no le rinda cuentas a nadie. Por eso, o sea, hay problemas que pasan a ser delicados. Bueno, otra cosa es todo lo que tiene que ver con la polución, la contaminación del espacio, ¿no? Eso es. Leí el otro día algo interesante que no sé si todo el mundo lo conoce, pero en las misiones Apolo, los astronautas cuando volvían a la Tierra, todo lo que dejaban, sus excrementos, la orina, la dejaban en la Luna. No sé si eso tenían conocimiento. No tenía ni idea. Sí, lo ponían, lo colocaban en bolsita y lo dejaban en la Luna. Junto con la bandera fue nuestro primer presente hacia el espacio. Ahí en uno de los descensos está también una bolsita donde están todos los excrementos y la orina, ¿no? Porque claro, uno se piensa, ¿qué iban a hacer? La carga era útil, era fundamental, entonces tenían que aligerar todo el peso que podían si querían traer, por ejemplo, a la Tierra de regreso rocas lunares. Pero bueno, ahora los que se dedican a la exobiología están aterrados porque uno dejó en realidad miles de millones de microbios. Claro, una carga orgánica absolutamente ajena. Entonces la contaminación es un problema, ¿no? ¿Y qué va a pasar si hay más expediciones? ¿Qué tipo de control va a haber? Entonces uno piensa de que el tema de la contaminación de otros cuerpos celestes, que va a ser muy, más que probable, casi un fin que no se va a poder evitar. El tema de la minería espacial es algo que ya no es nuevo. No, es un tema que venimos trabajando desde hace tiempo. Mucho, y está, digamos, las dos vertientes. La minería, uno pensando en los grandes cuerpos celestes, pero en realidad la minería asteroidal creo que es la más prometedora, ¿no? Sin duda que, desde el punto de vista de los elementos que pueden estar presentes en la Luna,
no es demasiado interesante. O sea, la Luna, la constitución química de la Luna es muy similar a la de la corteza y manto terrestre. De hecho, es una de las pruebas sobre el posible origen de la Luna como consecuencia de un gigantesco impacto. Entonces, desde ese punto de vista, no es demasiado interesante. Sí, por ejemplo, por lo que yo planteaba, la presencia de hielo para la instalación de bases lunares. Pero sí hay asteroides que tienen composiciones químicas con algunos elementos, como por ejemplo lo que se llaman las tierras raras, con abundancias importantes. De hecho, una de las misiones de la NASA que está ya en curso es la misión Psyche al asteroide 16 Psyche, que es un asteroide que se considera un asteroide de tipo metálico, un asteroide que debería tener altos contenidos de metales, en particular también estos que estoy haciendo referencia. Es una misión, en principio científica, pero justamente para medir el potencial mineral de este asteroide, o sea que tiene un fuerte interés por parte de las empresas, etcétera. Y es un tema que ha estado en debate, ha estado en discusión. Yo he participado de varios congresos en los cuales el tema de la minería espacial está en discusión. Y sin duda, digamos, los aspectos que planteaba Julio de las regulaciones internacionales es algo preocupante. Por eso, digamos, cuando nosotros trabajamos estos temas, tratamos de conversarlos con personas que están trabajando en el tema del derecho espacial. Estamos organizando ahora con algunos colegas para el año que viene un congreso sobre derecho espacial, posiblemente que sea en Argentina, estamos todavía definiendo, porque son temas que nos preocupan mucho. Nos preocupa mucho que se respeten las normas existentes, pero que además... Hay que actualizarlas. Exactamente, estamos hablando de tratados del año 1967, el principio, digamos, de la actividad espacial, y esto otro que yo decía del acuerdo Artemis intenta hacer una actualización en algunos aspectos, habría que analizarlo más en detalle, pero una de las cosas preocupantes de este acuerdo Artemis, del cual Uruguay fue uno de los firmantes, fue el número 36, hoy en día ya existen 61 países firmantes, que no está firmado porque no ha sido promovido por parte de otros potenciales participantes de la actividad espacial, como por ejemplo, decíamos, Rusia, China o India. Entonces, es todo un debate muy intenso. Existe un organismo en Naciones Unidas, que es el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior y la Oficina del Espacio Exterior de Naciones Unidas, que intenta regular sobre este tipo de cosas, pero se encuentra con una cantidad de dificultades. Se nos voló el tiempo como si hubiéramos estado a la velocidad de la luz. Yo les quiero agradecer a ambos y simplemente en una reflexión minúscula pedirles ¿cómo lo ven de Uruguay? ¿Qué nos depara este baile de grandes potencias? ¿Aprenderemos algo, aunque sea capacitaremos gente? Bueno, yo cortita, porque lo estuvimos hablando con Gonzalo antes de entrar. Uruguay a esta altura, con más de 60 años, 70 años de viajes al espacio, debería tener una agencia espacial. Es realmente lamentable y eso demuestra el atraso que siempre lleva el país en muchas cosas. En tener un instituto del espacio, una agencia espacial que realmente discuta estos temas, ¿no? Y no simple sea que el ministro va y firma como el acuerdo Artemis sin saber mucho del tema. Eso sería importante. Como se creó el Instituto Antártico, claro, debería haber un equivalente del espacio. Estamos desaprovechando una cantidad de oportunidades. Yo le comentaba a Julio antes de entrar aquí al estudio, estaba en una reunión del programa Copérnicos de la Agencia Espacial Europea. Ahí se liberan una cantidad de datos, de observaciones de la Tierra, que hay algunos organismos en Uruguay que lo están utilizando, pero estamos desaprovechando otra cantidad. Y yo veía países como Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Chile, y la intensa actividad que había en cuanto a el uso de estos datos de misiones espaciales, en particular los de las misiones Copérnico. No es que estemos ajenos, pero está faltando coordinación, está faltando integración y sin duda organismos y financiación
como para una agencia espacial, un instituto del espacio. Bueno, ahí está. Hay que seguir trabajando. Gonzalo Tancredi y Julio Ángel Fernández, una vez más, infinitamente agradecido porque hayan venido a este estudio. Y bueno, la seguimos. El espacio nos va a seguir haciendo. Y capaz que nos vemos de vuelta. Recién hablábamos en tu camiseta que hacía referencia a Plutón. Este año tenemos los 20 años de, los 20 años de la definición. Plutón. De que mandaron de que ambos mandaron a Plutón a la vez. Bueno. Muchas gracias. Bueno, a las órdenes, entonces hasta otro momento. Cerramos Sobre Ciencia, nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.